Bueno, continuando con las exposiciones, hoy vamos a dar la bienvenida a la doctora Alexis Campos Vélez. La doctora es coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Vigilancia de Salud Renal en la red asistencial Tacna eSalud. La doctora Alexis realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y hoy ella nos dará el tema referencia a nefrología. Bienvenida, doctora. Buenos días. Agradezco la invitación para participar en este curso. El tema que les voy a impartir el día de hoy son las indicaciones que son necesarias o se requieren para remitir a los pacientes desde el primer nivel de atención hacia la especialidad de nefrología, ya sea si el médico nefrólogo está en el mismo establecimiento o si es en un nivel de complejidad mayores. Lo que tenemos que decir previamente con respecto a la enfermedad renal crónica es que los estadios precoces están infradiagnosticados e infratratados. Esto da lugar a una pérdida de la oportunidad para prevenir la evolución hacia la enfermedad renal crónica terminal. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Como ya han venido desarrollando, podemos decir que la enfermedad renal crónica es el daño renal durante por lo menos 3 meses definido por anormalidades estructurales o funcionales del riñón, con o sin descenso de la tasa de filtrado glomerular, manifestado por anormalidades patológicas o marcadores de daño renal, que incluyen alteraciones en la composición de la sangre, orina y o alteraciones en los test de imágenes. Una de las principales formas de estadiar la enfermedad renal es a través de la tasa de filtrado glomerular. Entonces definimos que la disminución de la función renal con un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto por 173 metros cuadrados durante al menos 3 meses con o sin daño renal. Entonces, ¿cómo vamos a estadiar ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de la enfermedad renal crónica? Tenemos que realizar el tamizaje a los pacientes que presenten riesgo de daño renal. Ahora vamos a explicar a qué pacientes tenemos que priorizar este tamizaje. Entonces, empezamos con un dosaje de la creatinina en sangre. Con este dosaje calculamos el filtrado glomerular. Si este filtrado glomerular es menor a 60 durante 3 meses, entonces estamos frente a la enfermedad renal crónica. Pero si este filtrado glomerular es mayor a 60, no podemos descartar la enfermedad renal. Si es mayor a 60, tenemos que realizar una albuminuria en 24 horas o calcular la tasa albúmina-creatinina. Y si es que este resultado es mayor a 30, entonces podemos estar frente a una enfermedad renal crónica. En el caso que este test nos salga negativo y aún sospechemos de una enfermedad renal crónica, tenemos que valorar el sedimento urinario. Y si este sedimento urinario es patológico, si encontramos microhematuria o leucocituria, podemos sospechar de una enfermedad renal crónica y en estos casos el paciente debe ser evaluado por el urólogo o el nefrólogo. En el caso que el sedimento sea normal y aún así sospechemos de que el paciente pueda tener una enfermedad renal crónica, podemos pedir imágenes. ¿Cuál es la más común o la más básica que tenemos al alcance? Una ecografía renal. Si esta ecografía renal nos sale alterada o nos sale patológica, podemos estar frente a una enfermedad renal crónica. Y en el caso de que la ecografía nos salga normal, entonces recién podemos descartar lo que es una enfermedad renal. Como les decía, la forma de estadiar la enfermedad renal crónica es a través de la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué ecuación utilizamos para calcular la tasa de filtrado glomerular? Utilizamos la ecuación del CKD-EPI. Cuando este resultado de la tasa de filtración glomerular es mayor a 90, definimos que hay un daño renal pero con una tasa de filtrado glomerular. Si la albuminuria en 24 horas o el equivalente de la tasa albúmina-creatinuria es menor a 30, no hay enfermedad renal. Si es menor a 30, no hay enfermedad renal. Si es mayor a 30 o a 300, estamos frente a un estadio 1.
En el caso que la tasa de filtrado glomerular esté entre 60 y 89, es un estadio 2 si es que la proteinuria es mayor a 30, pero si la proteinuria es menor a 30, no es una enfermedad renal crónica. Decimos que es estadio 3A cuando la tasa de filtrado glomerular va entre 45 y 59. Esta es una disminución moderada de la tasa de filtrado glomerular sin necesidad de que haya presencia o no de albuminuria. Es un estadio 3B cuando la tasa de filtrado glomerular está entre 30 y 44. Esta es una disminución moderada de la tasa de filtrado glomerular y hay un alto riesgo de que esta enfermedad progrese. El estadio 4 cuando la tasa de filtrado glomerular está entre 15 y 29 y hay una disminución severa. Y el estadio 5 se considera cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 15 y ya estamos frente a una falla renal. Esta es la fórmula del CKD y AYEPI. Esta fórmula varía en raza blanca y en raza negra. Varía en mujeres, hace una diferencia entre mujeres y hombres y además hace una diferencia si la creatinina es menor a 0.5 o mayor a 0.7. Ha salido una nueva fórmula para el año 2021 en la que ya no hace una diferencia entre las razas. Sin embargo, las guías peruanas a la fecha todavía no han implementado esta fórmula a nivel nacional. La fórmula de la AYEPI del 2021 está implementada a nivel de las guías americanas. Entonces, ¿por qué es importante utilizar esta fórmula del CKD-EPI? Es la forma más exacta que el MDR, que es otra ecuación para calcular la tasa de filtrado glomerular, y más exacta que el Colcroft-Gaul. El CKD-EPI presenta una mayor exactitud para los valores de la tasa de filtrado glomerular entre 60 y 90 y mejora la predicción en cuanto a la mortalidad global, cardiovascular o el riesgo de enfermedad renal crónica. Esta fórmula nos da valores más altos de tasa de filtrado glomerular, mientras el MDR nos calcula una mayor prevalencia de pacientes con enfermedad 3A o 3B. Esta ecuación los cataloga a estos pacientes en estadios superiores. Esto evita de que a los pacientes que no estén en estos estadios hagamos mayores exámenes o los expongamos a mayores tratamientos innecesarios. Por lo tanto, podemos decir que el CKD-EPI produce menos resultados falsos positivos que indican enfermedad renal crónica y predice mejor la evolución de otras enfermedades que las otras fórmulas. Entonces, ¿en quiénes debemos realizar el tamizaje de la enfermedad renal crónica? El tamizaje no se recomienda realizarlo a la población en general, ya que el costo-beneficio no es a favor de esta idea. Se recomienda realizar en aquellos grupos que están dentro del grupo de riesgo. ¿Y qué pacientes están dentro del grupo de riesgo? Principalmente tenemos a los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, pacientes con hipertensión arterial o pacientes mayores de 55 años. Este es el principal grupo en quienes debemos de priorizar el tamizaje. Otros factores o otros pacientes en los cuales podemos considerar realizar un descarte es pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia renal aguda, pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, pacientes que tengan enfermedades que alteren la estructura renal o el tracto urinario, enfermedades multisistémicas con potencial daño renal, historia familiar con fallo renal, presencia de hematuria, pacientes que trabajen en lugares con potencial daño renal, como por ejemplo la exposición a pesticidas o la deshidratación. También debemos realizar tamizaje en aquellos pacientes cuya tasa de filtrado glomerular sea menor a 60, con o sin criterios clínicos de una enfermedad renal aguda, y debemos de repetir esta tasa de filtrado glomerular a las 2 semanas. Y en adultos que se haya descartado la enfermedad renal aguda, volver a tamizar a los 3 meses, porque como ya les mencioné, se denomina enfermedad renal crónica cuando la enfermedad está por lo menos 3 meses. ¿Y a qué pacientes debemos de referir? Una vez catalogado el paciente en el estadiaje renal,
Una vez hayamos catalogado a nuestro paciente dentro de estos estadios, es muy importante, ya que esto nos va a servir para saber qué hacer con el paciente. Entonces, según las guías americanas y las guías de España, nos recomienda que todo paciente con diagnóstico reciente de enfermedad renal crónica debe ser derivado al especialista de nefrología para que realice la evaluación inicial y establecer un diagnóstico etiológico. ¿Qué es lo que nos dicen estas guías? Que los pacientes con estadio 1 y 2, cuando son evaluados por el nefrólogo, si esta enfermedad no progresa, pueden retornar al médico de atención primaria. Y en la atención primaria el paciente debe de continuar con el seguimiento y el tratamiento de la enfermedad. Un paciente en estadio 3 debe ser, el control se debe realizar por el nefrólogo, y es el nefrólogo quien va a determinar si es que el paciente va a continuar en la especialidad o va a retornar a la atención primaria. Y es muy importante en este estadio y en los anteriores evitar el uso de AINES. Pacientes con estadio 4 y 5 deben ser controlados preferentemente por el especialista de nefrología. Esto es lo que nos dicen las guías americanas y españolas. En el Perú, debido a que no tenemos la atención por nefrología, es una atención muy privilegiada de alto costo, entonces las guías peruanas como la del IETSI en Salud recomienda que los estadios 1, 2 y 3 sean manejados por la atención primaria con controles anuales en el caso del 1 y del 2 y de cada 2 meses por el nefrólogo, y que recién a partir del estadio 3B, 4 y 5 sean manejados por el especialista que es el nefrólogo. Sin embargo, existen algunos criterios en el Perú existen algunos criterios de pacientes con estadio 1 al 3 que sí o sí debemos referir al nefrólogo, así estén dentro de una enfermedad leve o sin daño renal, como nos especifica los estadiajes. Pacientes con tasa de filtrado glomerular menor o igual a 30 o mayor o igual a 30 o menor a 45, pero con una albuminuria de 300. Este es un estadio 3B. Esto debe ser manejado por nefrología. Pacientes con un deterioro agudo de la enfermedad renal crónica o un descenso de una tasa de filtrado glomerular mayor a 25 respecto al mes pasado, o una disminución mayor de 5 mililitros minuto, 1.73 metros cuadrados en un año. Pacientes que presenten una albuminuria mayor a 300 o una hematuria de origen desconocido. Pacientes con enfermedad renal crónica que estén cursando con alguna insuficiencia renal aguda. Y los pacientes hipertensos con un control inadecuado de la presión, es decir, presiones mayor de 130/80 a pesar del uso de 3 fármacos antihipertensivos a dosis plena y con al menos algún diurético. Estas son las condiciones en las que podemos transferir pacientes del estadio 1 al 3 a la especialidad de nefrología. ¿Qué otros pacientes? Pacientes con enfermedad renal crónica que presenten una anemia normocítica y normocrónica con una hemoglobina menor a 10.5 luego de haber corregido la ferropenia y habiendo descartado otras causas de anemia. Paciente con alteraciones persistentes en el potasio, ya sea mayor a 5.5 o menor a 3.5 en quienes no se esté brindando un diurético. Y el manejo de enfermedad renal crónica que requieran atención especializada, por ejemplo, estenosis de la arteria renal, glomerulopatías, vasculitis, enfermedad renal hereditaria y alteraciones mineralo-óseas, entre otras. Entonces, ¿qué factores nos van a permitir a nosotros en la atención primaria controlar el daño renal, ya una vez establecido o diagnosticado en estos pacientes? Medidas que realmente han demostrado su eficacia. Como hemos visto en otras exposiciones, las principales causas de enfermedad renal crónica son aquellos pacientes que son diagnosticados con diabetes. Entonces tenemos que controlar en estos pacientes la glucemia. La segunda causa más importante es la hipertensión arterial. En estos pacientes debemos de controlar la presión arterial. Y en algunos pacientes podemos utilizar YECAS y ARA2 para controlar y evitar que no avance el daño renal. Algunas medidas eficaces relativas.
La restricción proteica es una medida muy controversial. Esta es una guía española y esta guía española habla de una restricción proteica pero muy baja, de 0.8 gramos por kilo al día. Sin embargo, las guías peruanas no están a favor de esta recomendación. La terapéutica lipolipemiante, esto solamente si es que el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular o si se va a proteger al paciente de un riesgo cardiovascular, pero no se utilizan los hipolipemiantes como una medida de protección renal. Y definitivamente corrección parcial de la anemia. Situaciones que debemos de evitar en los pacientes con enfermedad renal crónica: depresión de volumen, utilizar AINES, definitivamente utilizar AINES de manera crónica es algo que debemos de tratar de suspender en estos pacientes. Evitar el uso de contraste radiológico intravenoso y evitar la obstrucción renal, la obstrucción del tracto urinario, ¿no? Ya sea controlando la hiperplasia benigna de próstata o los cálculos renales. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? En el estadio 1, cuya tasa de filtrado glomerular es mayor a 90, lo importante es hacer el diagnóstico, el tratamiento y enlentecer la progresión. En eSalud manejamos un sistema de vigilancia de la salud renal. El objetivo de este programa es enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica, porque finalmente todos los pacientes van a llegar a una falla renal. Y este enlentecimiento se va a dar a través de medidas preventivas que, como ya explicamos hace un momento. El estadio 2, de entre 60 y 89, es enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica y el tratar los factores o patologías cardiovasculares asociadas, ¿no? Controlar la glucosa, controlar la presión arterial, evitar el uso de aire. En el estadio 3, igual, enlentecer el progreso de la enfermedad renal, tratamiento de los factores y patología cardiovascular asociada. En el estadio 4, que ya es un manejo de nefrología, preparar para la terapia renal sustitutiva, y en el estadio 5, bueno, la terapia sustitutiva en el momento que sea adecuado. Muchas gracias, eso sería todo. Prevenir la progresión, por supuesto, de acuerdo. Sin embargo, mi duda es si, por ejemplo, este caso de un paciente que ya estaba en estadio 3B, se le manejaron todas las medidas, y conozco ese caso, fue un equipo interdisciplinario, está en todos los especialistas, y revirtió creo que a estadio 2. ¿Es posible que manteniendo todos los elementos controlados, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, la dieta, por supuesto, como nutricionista, podamos mantener de por vida en una persona de 65 años ese estadio, o inevitablemente, a pesar del control, va a progresar? Es muy posible de que un paciente con un estadio 3A retorne a un estadio 2, pacientes del estadio 2 retornen a un estadio 1. Esto se logra controlando todas las medidas higiénico-dietéticas, tratamiento farmacológico y a través, como dice la doctora, del manejo y compromiso de todo el equipo multidisciplinario, porque en estos pacientes debe de participar el médico, enfermera, servicio social, nutrición, psicología. Sin embargo, estos pacientes que ya tienen el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, por el mismo hecho de la enfermedad, siempre va a terminar progresando a un estadio 5. La atención primaria o el manejo del médico de la atención primaria se enfoca en que esta progresión de la enfermedad sea lenta o se retrase, o el paciente llegue en las mejores condiciones hacia el estadio 3B o 4, pero indefectiblemente, doctora, su paciente sí va a terminar haciendo una enfermedad, a menos que la mayor prevalencia en la que estos pacientes por enfermedad renal crónica suelen fallecer es por un evento cardiovascular. Entonces, muchos de estos pacientes no llegan a ser el estadio 5 porque terminan falleciendo antes por una enfermedad cardiovascular. Pero sí, todos los pacientes siempre van a evolucionar a corto tiempo, y lo ideal sería en el largo tiempo a una falla renal. ¿Alguna otra pregunta? Sin más, agradecemos la brillante ponencia de la doctora Alexis.